capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Amén. ¿Verdad? Como en hace años construyeron un barco, muchos conocemos ese barco, inclusive de ese barco hasta película hicieron, pero ese barco tenía un defecto. Y yo creo que todos hemos escuchado ese barco del Titanic, ¿verdad? Que a principios de abril pues le hicieron navegar. ¿Y por qué voy a tocar el tema del Titanic? Porque hubo alguien que dijo que ese barco ni Dios lo destruiría. Y en el 15 de abril de 1912, lamentablemente ese barco, ¿verdad?, transitaba por las aguas y Dios no lo hundió. En efecto, Dios no lo hundió, pero sí lo hizo ¿cómo se llama? Un bloque de hielo. Es que en inglés a mí se me hace difícil decirlo, ¿verdad? Pero sí, en efecto, Dios no lo destruyó, pero sí un iceberg. Entonces, ahí es donde entra, ¿verdad?, que supuestamente un barco indestructible sí pudo ser destruido. Amén. Sí pudo ser hundido. Lo que quizás obra humana hizo, ¿verdad? Porque todos admiraban ese barco. Ese Titanic era demasiado grande. Imagínense que llevaba dentro 2.225 personas. Y en ese momento, ¿verdad?, que ese iceberg lo destruyó, solamente sobrevivieron 712 personas. Entonces, hablando de Noé, solo para recordar, ¿verdad?, el Titanic, como les digo, alguien dijo, ¿verdad?, que ni Dios destruiría ese barco, pero era destructible. Amén. Entonces, cuando Noé escuchó la voz de Dios, Dios le dio orden, le dio una orden perfecta. Y Dios vio cómo el mundo estaba corrompido en sus pecados. Y eso no está muy alejado a la actualidad. En ese tiempo, Dios vio la maldad que había entre todos los hombres.
el único que vio que era justo era Noé. Y cuando nosotros hablamos de Noé, ¿verdad? Que imagínense cómo le decían, ¿verdad? Cuando él estaba construyendo esa arca, que era un loco. Y él pregonaba, porque Dios mandaba que él pregonara la palabra de Dios, que él pregonara de que iba a venir un fin. Amén. Por la maldad que había en esa ciudad, por la maldad que se veía en ese tiempo, porque ya era demasiado para Dios de que los hombres estuvieran haciendo prácticas que no eran de acuerdo a lo que Dios pedía. Y aquí es donde dice que Dios le habló a Noé. Y él le ordenó que hiciera, que construyera esa arca. Y él se lo describió cómo era que lo iba a hacer. Conforme las medidas que Dios le mostraba, así lo tenía que hacer. Y cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en la historia de Noé, y decimos cómo un hombre, ¿verdad?, va a estar fabricando un arca en un lugar donde no caía agua. Y ese es el problema de que los hombres decían, el hombre más loco porque está construyendo un arca en donde no cae agua. Se puede considerar quizás a la orilla de un muelle, pero en un lugar seco, en un lugar donde no caía ni una gota de agua, era algo irónico para ellos. Ver que aquel hombre, ¿verdad?, obedecía la voz de Dios. Prácticamente no era que él lo estaba haciendo por sus propios impulsos, lo hacía porque Dios le había ordenado. Amén, así es. Y si nosotros nos vamos a la historia, ¿quién era Noé? Su abuelo caminó 364 años con Dios. Y él no vio muerte alguna. Amén. Fue un hombre justo delante de Dios. Entonces, eso ya venía de descendencia. Noé ya lo traía por descendencia, en lo escuchar la voz de Dios. El llamado que Dios le hacía. Dios le dijo, he visto tanto pecado que hay en estos hombres. He visto tanta depravación en estas personas. No escuchan mi voz. No oyen lo que yo les estoy mandando. Entonces, hazte esto y esto y esto. Y lo vas a hacer de esta forma. Amén. Porque él lo mandó a pregonar, el fin viene. Porque iba a ser con agua. Dios le había ordenado construir el arca. Y lo curioso es que se pasó 120 años construyendo esa arca. Yo me puse a pensar cuando estudiaba, 120 años, o sea, él tenía comodidad para poder estar comprando madera o el tiempo, imagínense, para contratar personas que le ayudaran. Porque me imagino que él contrató personas para que le ayudaran. 120 años construir un arca y que esos 120 años pregonara de que el fin venía. Amén, amén. Y si nosotros leemos, usted mi hermano, porque este consejo no solamente viene para los amigos, si nos ponemos a pensar en este consejo, viene para nosotros, para que nosotros no perdamos esa fe. Porque si fueron 120 años que él construyó esa arca, él le confió a Dios, confió de que el Señor sí iba a hacer lo que él, a destruir el mundo. Amén. Entonces, yo decía, el único predicador que no tuvo conversión alguna, porque la única persona que entraron al arca fue solamente la esposa, los hijos y las nueras. Y él pregonó, el fin viene por parte de Dios y ninguna conversión hubo. Amén. Pero lo que hubo en Noé, esos 120 años, fue fe. Voy a predicar, porque pasar construyendo un arca 120 años, estar escuchando mucha gente que loco es el que está haciendo eso, ¿quién va a entrar ahí? Y los únicos que le obedecieron fueron los animales. Amén. Ellos los únicos de par en par iban. Porque esa había sido la orden que Dios había dado. Y entonces
Y hay muchas veces nosotros, mi hermano que me está viendo, quizás nos desesperamos porque quizás tenemos un año, meses, 1 año, 2 años, 3 años predicando la palabra y no vemos aquella conversión en aquellas personas. Y nos cansamos y decimos, no, yo ya no sirvo para esto. Pero si Noé no dijo, no sirvo para esto. Noé siguió 120 años pregonando y construyendo el arca. Porque la esperanza no estaba en el hombre. Amén. Noé no confiaba en aquellas personas que estaban alrededor, ni inclusive en su familia. La fe de él fue en Dios, porque él le dijo, el fin viene. Amén, amén. Y pasar, digo yo, construyendo 120 años, un arca. Si a veces nosotros para construir algo, unos mesecitos estamos desesperados. Amén. Imagínense Noé, ¿verdad? Cada día para él de trabajo era fe, una fe más que se aumentaba, aquella fe que seguía y seguía y seguía predicando. Digo pregonando porque es lo mismo. Y él seguía predicándole a las almas, conviértanse, el fin viene. Un diluvio, porque todo lo que va a caer iba a ser con agua. Y ahí es donde fue una predicación que él aventó, que no hubo conversión alguna. Pero Amén. Fue el único que se salvó, junto con su familia. Y hoy en la actualidad nosotros predicamos, y como le digo, mi hermano, nos desesperamos a veces porque quizás unos cuantos pelones pueden haber. Amén. Y se desesperan y dicen, ¿qué está pasando? Y si Noé no decía qué está pasando, Noé solamente obedecía. Y a veces nos desesperamos porque no vemos en sí que se llenen los lugares. Pero es que no es porque se llenen, sino que el mandato que Dios está dando es que llevemos esta palabra. Y si esta semilla cae en buena tierra, pues se va a ver los frutos de aquello que se está sembrando. Aleluya. Pero lo importante no es desesperarse, porque Noé fue uno de los ejemplos que podemos ver. Amén. Que él predicó y imagínense, vivió 950 años, casi 1000 años. Vivió menos el abuelo, pero porque él no vio muerte alguna, porque Dios se lo llevó. Amén. Qué hermoso es ver eso. Es leer como hombres de fe son llamados a predicar la palabra. Imagínense, Noé pregonó 120 años y Jonás, él se sentó a ver la destrucción de Nínive. Cuando el Señor le dijo, ve a predicarles y diles que los destruiré porque estaban desobedeciendo a lo que yo les he dicho. Y Jonás se sentó a ver la destrucción de aquel pueblo, algo muy diferente a lo que Noé estaba haciendo. Amén, así es. Y Jonás, al sentarse, se enoja porque Dios no lo destruye delante de él. Muchos así quizás queremos ver. El castigo quizás para algunos que no creen, al castigo para algunos que no quieren reconocer la prédica o las palabras que estamos diciendo. Pero es que no es de nosotros. Nosotros solamente tenemos que predicar. A eso hemos sido llamados, a predicar la palabra. No a renegar, no a decirle al Señor, pero si ¿por qué no castigas a ese que ese no obedece? ¿Por qué no le das eso a ese porque ese está rebelde? Es que no va a ser de nosotros el castigo. Si lo estamos viendo en los libros antiguos, ¿verdad? Lo estamos viendo en Noé. Qué lamentable que toda esa gente se tuvo que ahogar. Porque me imagino que eran generaciones y generaciones. Y en esa arca solamente se salvaron 8 personas. De todos los que estaban, 8 personas. Amén, amén. Que al final, por la obediencia que Noé tuvo,
y la fe constante que él tenía, porque a lo que él hizo, también su familia obedeció. ¿Qué pasó? Después de esos 40 días y esas 40 noches de tormenta, y a eso es lo que voy yo, el Titanic se hundió por un iceberg, pero esa arca fue construida así por mano de hombre, pero esa arca fue porque Dios había dicho que la hiciera y estaba bendecida por Dios. Amén. Y cayeron tormentas porque fue un diluvio y no se destruyó. Amén. Amén. Porque lo que Dios hace no se destruye. Lo que la mano de un hombre hace, lo hace para vanagloriarse él mismo. Y esto es lo que pasó con este barco Titanic. Esa persona que la construyó se vanaglorió porque decía, es indestructible. Y el tema eso es, Noé, la fe insumergible. Amén. Lo que decían de que el Titanic era que no se sumergía, que era indestructible. El arca que construyó Noé, esa era insumergible, porque esa no se sumergió a pesar que cayeron cantidades y cantidades de agua, pero era porque eso estaba bendecido por la mano de Amén. Dios. Amén. Y muchos dejamos de creer. Dejamos de creer en alguien que creemos, pero a la vez no creemos. Porque cuando nosotros llegamos al camino de Dios, nosotros creemos en alguien que no hemos visto. Así es. Pero Él hemos escuchado milagros que Él hizo. No hay necesidad de verle. Y los que le vieron, lamentablemente no lo supieron apreciar. Amén. Pero nosotros le creemos porque Él hace milagros. Es el que hizo milagros en ese tiempo de Noé, el que hizo milagros en el tiempo de Abraham. Puedo ponerle muchos ejemplos de destrucciones que Dios habló. Cuando Dios habló con Abraham que iba a destruir 2 pueblos, ahí no era el mundo entero, ahí eran 2 pueblos que estaban sumergidos en un pecado total. Sodoma y Gomorra. Y ni aún Abraham le dijo, y si hubieran por lo menos 50 justos, pero ni aún 50 justos habían en ese pueblo. Aleluya. Y Abraham abogaba porque si hubieran 10, 15, y no habían. Porque todos se habían corrompido, como en la actualidad. Muchos escuchan la palabra, pero no quieren entender de que el fin viene. Amén. Amén. El fin viene, pero no quieren entender de que esta palabra se va a cumplir. Y esta palabra que nosotros predicamos no es un cuento de hadas, ni una anécdota, porque lo que le pasó a Noé Aleluya. no era una leyenda. Así Esto es. pasó. Y por eso es que hoy en la actualidad nosotros no nos tenemos que cansar de predicar. Que Amén. aunque nos llamen locos, ¿verdad? Aunque nos llamen gritones, ay, que ya nos tienen cansados, porque muchos dicen, no, ya me tiene cansado de estar escuchando. Pero nosotros no tenemos que cansarnos de predicar. Amén. Y de decirles de que el fin viene, porque sí viene. Y lo que le pasó a Noé fueron 120 años de construcción y 120 años de oportunidades para aquellas personas. Amén. 120 años. Dios les dio 120 años para que se arrepintieran de sus pecados y no lo hicieron. Porque pensaron de que era broma. Y realmente Dios no bromea con nadie. Aleluya. Él es una persona que nosotros consideramos que es una persona recta, perfecta. Nosotros somos imperfectos. Él es una persona perfecta y fiel. Por Amén. eso Así es es. que les decía de Jonás, para seguir con lo de Jonás, que él se sentó a esperar. Y para hacerlo más corto, él huyó. Pero el Señor le había dado una orden a Jonás, que fuera a predicarle a Nínive que iba a ser destruida, que se arrepintiera de sus pecados. La diferencia que hubo en el tiempo de Noé fue que el rey de Nínive obedeció a lo que la prédica decía Jonás.
Amén. obedeció. Porque decía, en 40 días será destruido Nínive. Arrepiéntanse de sus pecados. Y el rey escuchó a Jonás. Aleluya. Él escuchó. ¿Y qué es lo que hizo? Poner en sacrificio hasta los propios animales. Porque él dijo, oh bueno, es serio lo que viene. Es serio. Porque si Dios ha hablado de que va a haber destrucción por los pecados que estamos haciendo, va a haber destrucción. Amén. Y el Amén. rey dijo, todos tienen que ponerse en ayuno. Y ahora en la actualidad no queremos ni orar. Hoy en la actualidad si hablamos de ayuno solamente es a mediodía ya estamos comiendo porque tenemos hambre. ¿Sabe que no queremos sacrificar este cuerpo? Sí, usted mi hermano, cuando a veces hablamos de ayunos y oración no queremos. Así es. Siempre digo yo de que tenemos oración de sopa maruchan, que es instantánea, solamente de 3 minutos y ya está. Y esa oración no llega, pero no pasa del techo. Noé, Abraham, Jonás, Moisés eran hombres que entregaban el servicio a Dios completamente. Eran hombres llamados a predicar la palabra y no pensaban en las consecuencias que ellos iban a tener. Porque nosotros podemos leer todos los libros, podemos leer la Biblia completa y vemos que hombres por predicar la palabra fueron vituperados, fueron golpeados, fueron azotados, apedreados y a ellos no les importó llevar la palabra para que todos aquellos le escucharan. Porque ese era el mandato que Jesús había dado. Amén, amén. En el Nuevo Testamento a sus apóstoles les dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo, vayan a dormirse y ahí vean ustedes qué hacen. Y muchos no queremos. Muchos somos llamados y por eso es que allí sí entra esa palabra. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Aleluya. Y es lamentable porque hoy no quieren esa oportunidad que Dios les está dando. Si hablamos de que dejen lo que están haciendo, que se entreguen la vida al Señor, que aprovechen esa oportunidad, no quieren porque dicen, yo estoy joven, yo quiero gozar, disfrutar la vida, comerme el mundo a pedazos, aunque el mundo se lo está comiendo a ellos. No importa, dicen ellos, yo quiero aprovechar mi vida. Amén. Pero es algo que es un momento, es momentáneo, eso se termina rápido, eso no es permanente. Pero lo que Jesús le ofrece, lo que Dios le está ofreciendo, algo permanente, que si usted lo cuida, lo va a obtener y es la vida eterna. Amén, así es. Por eso es que Jesús fue a la cruz, para poder derramar esa sangre preciosa y podernos salvar. Poderlos salvar a usted, mi amigo, poderme salvar a mí. Por eso es que yo le digo, ¿verdad?, de que hay que prestar oído a lo que el llamado que el Señor nos está haciendo. Porque eso es lo que hizo Noé, predicar. Y creo yo que sí tuvo bastante paciencia y bastante fe. Y ahí es donde entra también, ¿verdad?, ese versículo que dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Noé, eso es lo que tuvo. A él le habló Dios de un arca, y esa arca no la había visto Noé todavía, pero tuvo esa fe de que esa arca se iba a construir. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. Esa Amén. fe que es tan difícil tenerla. Dice, tan siquiera fuera como el granito de mostaza, pero se nos hace difícil. Se nos hace difícil llegar a tener una fe así. Pero no es imposible tenerla. No es imposible.
Solo lo que necesitamos es conectarlo con la presencia del Señor. A veces sí se nos hace difícil, como digo, orar, sacrificarnos. Pero tenemos que llevar esta palabra. No hay ningún impedimento para usar las redes. Llevar esa palabra en las redes sociales. Siempre digo, sepámosla usar. No nos dejemos influenciar por ellas. Pero no, ahí está. Cuando comenzamos a hacer las dichosas likes, como dicen, ¿verdad? Muchos comienzan a generar ingresos y ya cambiaron la metodología y ya en vez de predicar lo que hacen son batallas. Y comenzaron a cambiar aquella ideología de que era llevar la palabra de Dios y predicarle las almas que necesitan. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es predicar por el amor a las almas, por el amor a la obra de Dios, por el amor principalmente de Dios o a Dios. Amén. Y el amor a las almas, pero en muchas ocasiones lo que hacen es cambiar la ideología y lo hacen por amor a lo económico. Y comienzan a predicar y dicen a predicar y a profetizar porque reciben economía. No nos equivoquemos. Noé pregonó que iba a venir un fin, pero era porque la recompensa venía de parte de Dios. No venía de parte de los hombres, venía de parte de Dios y la obtuvo porque Él fue el que después que pasó esos 40 días y se apaciguó el agua, Él fue el dueño del mundo prácticamente cuando Él salió y vio todo lo que había. Amén. Después de ese diluvio. Y ahí comenzaron las nuevas generaciones. De ahí partió todo. Porque todo hubo una destrucción total. 8 personas se salvaron nada más. Fue Noé. Y ahora mi hermano, mi amigo, ¿usted qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué es lo que quiere ver? Que Jesús cumpla, que Dios cumpla lo que dice, que el fin viene, porque nosotros predicamos de que el fin viene y que hay un cielo y hay un infierno. Muchos no quieren predicar esa parte porque algunos se incomodan de escucharlo, pero nosotros no estamos para predicar cómodos. Para eso, pues, yo no voy a quedar bien con ningún hermano, con ningún amigo. Yo con quien quiero quedar bien es con Dios. Yo no estoy por quedar bien con usted. Yo tengo que predicar la palabra tal como está y tal como Dios me la da. Solamente soy un vaso útil para el Señor. Así es que hay un cielo y hay un infierno. ¿Cuál es el que usted escoge? Hay un camino ancho y un angosto y muchos quieren caminar por el ancho porque el ancho lo lleva a la perdición. Pero acuérdense que no van a entrar al reino de los cielos, no van a tener la salvación. Dicen algunos, yo lo he escuchado, no, usted solamente acepta al Señor Jesús, siga viviendo y su salvación no la va a perder. Mentira. Cierto, la salvación no se pierde, quien la pierde es usted. Eso es lo único, la salvación la pierde usted, la salvación ahí está para el que la quiere encontrar. Pero muchos le llenan el oído diciendo, no, usted siga viviendo su vida como quiere y usted va a ser salvo. Solamente ame a Dios. No lo puede amar a su manera. Tiene que amar a Dios conforme como Dios quiere que lo ame. Amén. Es fácil amar a Dios a nuestra manera y seguir viviendo la vida en pecado. Pero no, Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Así es que, mis amigos, usted tiene la oportunidad como la tuvieron los hombres del pasado, la oportunidad de salvarse. Qué lamentable sería de que el día de mañana, ¿verdad?, toque como a las 10 vírgenes, que venga el novio y nos lleve al banquete y las que estén dormidas se van a quedar. Así es que
Aleluya. El Señor habla claro, Él habla a tiempo y fuera de tiempo, y Él nos está diciendo que nos afirmemos y que le busquemos en espíritu y en verdad, que le busquemos constantemente, que le busquemos todo el tiempo, pero en muchas ocasiones no queremos obedecer la voz de Dios, nos hacemos sordos a eso, pero Dios nos está hablando, muchas cosas están pasando y realmente podemos ver, ¿verdad?, que hay tantas cosas que están sucediendo, jóvenes que están siendo trastornados por el enemigo, jóvenes que están perdiendo su tiempo prácticamente asesinando personas que nada que ver. En la actualidad se están viendo muchas cosas. Qué lamentable es de que el enemigo los vuelve locos, los pone en locura para que hagan desórdenes. Pero la verdad es que el Señor no está hablando y Él es bien claro. Así que hagamos las cosas como Él nos está diciendo, como el llamado que le hizo a los demás, como el llamado que le hizo a Noé, a Moisés, a Abraham y a todos los del antiguo tiempo. Así nos ha llamado a nosotros a que prediquemos la palabra. Así es que no tiene siervos mudos, porque Él no ha llamado a mudos, Él ha llamado a gritones. Y no importa aleluya, que a usted le digan el aleluya, que le digan que está loco, loco para Cristo. Somos locos para Él. Así que, mis hermanos, hasta acá ha llegado esta corta meditación. Vivamos la vida con sabiduría, mis hermanos y mis amigos. Que Dios me los bendiga.